Ceriania siempre había tenido un instinto para notar las cosas que los demás pasaban por alto. Su trabajo como periodista de investigación no era fácil. Lidiaba con información filtrada, rumores y conflictos de intereses a diario. Pero nada la preparó para el día en que recibió un correo electrónico anónimo que cambiaría todo. El mensaje era breve y críptico. Nodal no es quien dice ser. Lo que hizo con Kasu no fue un error, fue calculado. Investiga si quieres conocer la verdad. Ceriania frunció el ceño. Christian Nodal, una figura pública adorada por millones, y Kasu, conocida por su talento y carisma, habían estado envueltos en rumores desde hacía meses. Pero hasta ahora, nada parecía más que chismes de prensa. Sin embargo, la voz anónima en ese correo parecía segura, casi amenazante. Ceriania decidió comenzar su investigación. Lo primero era recopilar información pública. Entrevistas, demandas, declaraciones oficiales y rumores que circulaban en redes sociales. Cuanto más leía, más pequeñas inconsistencias notaba. Un detalle sobresalía. La demanda que Nodal había interpuesto contra Kasu tenía partes que no cuadraban. Algunos documentos parecían editados o mal fechados. Incluso las declaraciones de los testigos parecían contradictorias entre sí. Ceriania tomó nota mentalmente. Algo estaba pasando detrás del telón. Al día siguiente, Ceriania decidió visitar a un viejo contacto en el mundo legal. Se trataba de Alejandro, un abogado retirado que había trabajado en casos de alto perfil y que ahora daba conferencias sobre ética en la justicia. Ceriania, ¿qué te trae por aquí?, preguntó Alejandro mientras la invitaba a sentarse. Necesito tu opinión sobre un caso que me resulta extraño, respondió ella, entregándole copias de los documentos que había recopilado. Alejandro revisó las páginas con detalle. Sus ojos se fruncieron al notar ciertas irregularidades, firmas que no coincidían del todo, fechas inconsistentes y lenguaje legal que no correspondía al estándar. Esto no es un simple error, dijo Alejandro finalmente. Alguien manipuló estos documentos intencionalmente. No puedo decir quién ni por qué, pero claramente hubo un intento de dañar a alguien. Ceriania sintió un escalofrío recorrer su espalda. La magnitud de lo que podía estar descubriendo era mucho mayor de lo que imaginaba. Mientras investigaba en redes sociales, Ceriania encontró un hilo antiguo de mensajes privados entre Kasu y un intermediario. En ellos, Kasu expresaba su preocupación por documentos que le habían hecho firmar, documentos que luego aparecieron en la demanda de Nodal. Ceriania anotó todo. Este era el primer indicio claro de que la versión oficial no era la verdad. Esa noche, al revisar nuevamente los correos y documentos, Ceriania descubrió algo más. Alguien había falsificado registros de correspondencia, haciendo que pareciera que Kasu había consentido acciones que nunca aprobó. Esto no es solo un escándalo, murmuró, es una trama para destruir la reputación de alguien. Ceriania sabía que los documentos solo eran una parte del rompecabezas. Para descubrir la verdad completa, necesitaba hablar con personas que estuvieran cerca de la situación, testigos que todavía no habían hablado públicamente. Su primera parada fue un café discreto en la zona más tranquila de la ciudad, donde un ex asistente de Nodal había accedido a reunirse con ella bajo condición de anonimato. El hombre parecía nervioso, mirando constantemente por la ventana. No sé cuánto puedo decir, murmuró, jugando con la taza de café. Pero algunas cosas, simplemente no fueron como las mostraron. Ceriania sacó su grabadora, aunque el ex asistente la miró con desconfianza. No digas mi nombre, advirtió. Ellos podrían, no quiero problemas. Durante la siguiente hora, él relató detalles que nunca habían llegado a los medios. Correos internos, instrucciones para manipular documentos y la manera en que se había intentado responsabilizar a Kasu por algo que ella nunca hizo. Cada palabra hacía que el corazón de Ceriania latiera más rápido. Esto confirmaba sus sospechas. La demanda era parte de un plan más grande para dañar a alguien. Al salir del café, Ceriania escribió frenéticamente en su libreta. Sabía que debía ser meticulosa. Cualquier error podría costarle no solo su carrera, sino también su seguridad. Con las primeras pistas reunidas, Ceriania comenzó a mapear la red de relaciones y movimientos que habían permitido la falsificación de los documentos.
No era un acto aislado. Alguien había planificado cada detalle para asegurarse de que Kasu pareciera culpable. Revisando correos, transcripciones y conversaciones filtradas, descubrió que algunos intermediarios eran conocidos en el mundo de la música, personas que manejaban contratos y acuerdos de manera opaca. Todo apuntaba a que la intención no era solo perjudicar a Kasu, sino controlar la narrativa mediática. Esto va más allá de un simple pleito, murmuró Zeriania frente a su computadora. Es manipulación, es estrategia, es poder disfrazado de legalidad. Al día siguiente, mientras revisaba nuevas pistas en su correo, recibió un mensaje anónimo distinto al primero. Esta vez, era más directo. Si quieres pruebas, revisa el contrato de marzo. Allí está todo. Zeriania no perdió tiempo. Localizó el contrato y, al analizarlo, encontró irregularidades flagrantes. Firmas que parecían legítimas, pero con trazos distintos, fechas que no coincidían y cláusulas que no correspondían a ningún estándar legal conocido. A medida que la investigación avanzaba, Zeriania comenzó a notar que alguien la seguía. Al principio eran solo sombras detrás de ella en la calle, luego llamadas telefónicas silenciosas. Su instinto le decía que estaba pisando terreno peligroso. Una noche, mientras revisaba documentos en su apartamento, escuchó un golpe en la ventana. No había nadie afuera, pero dejó claro que alguien la estaba vigilando. Zeriania comprendió que la historia que estaba descubriendo no era solo un escándalo mediático. Era un juego de poder, y ella estaba en el centro. Decidió que debía actuar con cautela. Organizó toda la información que había recopilado y la duplicó en un lugar seguro, enviando copias cifradas a 2 colegas de confianza. Sabía que si alguien intentaba silenciarla, al menos la verdad tendría forma de sobrevivir. Zeriania sabía que necesitaba hablar directamente con Kasu para entender cómo se había sentido durante todo el proceso de la demanda y para confirmar detalles que no podía obtener por documentos o intermediarios. Después de varios intentos, logró concertar una cita en un pequeño estudio de grabación donde Kasu trabajaba en su nuevo proyecto musical. Cuando Zeriania entró, encontró a Kasu concentrada, pero al percibir la presencia de la periodista, levantó la vista con cautela. «Sé quién eres», dijo Zeriania con suavidad. «No estoy aquí para hacerte daño. Solo quiero entender lo que pasó y contarlo tal como fue». Kasu respiró profundo y finalmente asintió. Durante horas, relató cómo se había sentido manipulada, cómo algunos documentos le habían sido presentados como simples formalidades y cómo, poco a poco, se dio cuenta de que algo no estaba bien. Cada detalle coincidía con lo que Zeriania ya había descubierto en los documentos y testimonios. «Me hicieron parecer culpable», dijo Kasu, con la voz temblorosa. «Todo fue un plan para dañar mi reputación y beneficiar a otros». Zeriania tomó nota de cada palabra. Sabía que la combinación de documentos, testimonios y el relato de Kasu podía formar un caso sólido que revelara la verdad. Después de reunirse con Kasu, Zeriania volvió a su oficina y comenzó a planear cómo presentar la investigación. No podía simplemente publicar todo de golpe, alguien aún podía interferir. Necesitaba un enfoque meticuloso, paso a paso, con evidencia irrefutable. Primero, organizó todos los documentos por fecha y relevancia. Luego, creó un esquema de los testigos y las relaciones entre ellos, destacando inconsistencias y pruebas de manipulación. Finalmente, preparó un borrador de artículo que contaba la historia de manera cronológica, dejando claro que todo estaba basado en evidencia y testimonios confiables. Mientras trabajaba, recibió un mensaje inesperado de un número desconocido. «Sé lo que estás haciendo. Detente antes de que sea demasiado tarde». Zeriania ignoró la advertencia. Su instinto le decía que estaba cerca de destapar algo mucho más grande de lo que había imaginado. Al día siguiente, cuando intentó contactar a otro testigo clave, se encontró con resistencia inesperada. La persona parecía asustada y reacia a hablar, aunque previamente había accedido a colaborar. Zeriania comenzó a sospechar que alguien estaba intentando intimidar a los testigos y frenar su investigación. Decidió tomar precauciones adicionales. Reunirse con testigos solo en lugares seguros. Mantener copias cifradas de toda la información. Usar comunicación segura y anónima cuando fuera necesario.
A pesar del miedo y la presión, Ceriania se sintió más determinada que nunca. Sabía que la historia que estaba a punto de revelar tenía el potencial de cambiar la percepción pública y exponer la verdad detrás de un escándalo cuidadosamente planeado.